Bueno, ahora sí, vamos a hacer la semana de Met y de Jan. La voy a hacer las dos en una porque me mandé uno de 1 hora y pico. Así que vamos a ver con ella. Vamos a empezar con ella. 2, 4 arcanos mayores le salieron. Bueno, a ver, tenemos el 4 de espadas, el 7 de oros, la torre, los enamorados, el 3 de espadas, el juicio y la fuerza. Bueno, yo creo que vuelvo a repetir, es la semana o puede ser un poco más de la semana, pueden ser 15, 20 días, más o menos. Ustedes ya saben cómo funcionan mis cartas. A veces se cumple enseguida, pero depende eso de qué tan fuerte esté la energía en el momento, cosa que yo no lo sé, o sea, bajar lo que tiene que bajar, digamos. Puede ser que se sienta sola en este momento, o sea, sí tiene dinero, tiene trabajo, pero se siente sola. También es pensar muy bien qué próximo paso ella va a dar. Y esto puede ser con respecto al trabajo, con respecto al amor, con respecto a todo. O sea, creo que se está replanteando muchas cosas. Eh, Acá es más o menos lo mismo, o sea, tiene lo que ella, o sea, lo que ella tiene lo que quiere en la vida, ella lo tiene, o sea, lo logró. Pero en este momento se siente decepcionada y engañada. Acá la torre con los enamorados, bueno, sí, es recobrar la ilusión en el amor después de una discusión. Bueno, se puede llegar a un acuerdo. Acá no, lo que no estaría es el 3 de espadas, porque realmente es un enamoramiento que hace sufrir. Yo creo que en este momento, con estas cartas que están acá arriba, sobre todo con este 4 de espadas, se está replanteando, o sea, qué elección tomar, por qué elige a la persona que elige. Eh, Realmente se está replanteando cosas, ¿eh? O sea, yo creo que la resolución es buena, pero creo que en este momento se siente decepcionada, se siente sola y se replantea por qué eligió a la persona que eligió. Eh, bueno, acá hay pruebas que pasar, alguien tiene que tomar una decisión y superar celos, traiciones. Y acá, con la fuerza, eh, acá sí va a haber comunicación, y en esta comunicación va a hacer que la situación avance. Bueno, en realidad esta prueba que tiene que pasar, porque estamos hablando de una decisión, de una prueba a superar, es un éxito, o sea, la prueba se supera con éxito, es algo deseado que se cumple, superamos realmente una prueba. Bueno, voy a sacar una cartita de... ¿Cómo es que se llama? De hoyo y sale la existencia. La existencia, a ver, sí, tiene correspondencia con el mago, sí. ¿Significa lo mismo? No, más o menos, va. Eh, Más o menos, digo. Acá es la aceptación, es la conexión con la naturaleza, con el universo, con lo que la rodea, es la separación de la ilusión de la mente. Y sobre todo sentirse en casa aunque uno no esté en su casa. O sea, aceptarse uno mismo, estar bien donde uno quiera que esté. O sea, no importa que estés solo, estés acompañado. Estar bien con uno mismo, a eso se refiere. O sea, que tu existencia no es porque sí. O sea, acá estás por algo. Entonces tenés que gozar, tenés que estar pleno, eh, por- porque a eso apunta esta carta. Es que uno tiene que encontrar la dignidad en su propia existencia. Y eso te va a dar gozo y te va a dar plenitud. Voy a hacerlo. Hoy no, hoy voy a sacar otras. Voy a sacar esta para ella. Otras cartas, no los oráculos de siempre. Bueno, esta está en inglés, así que se las voy a leer yo. No se las voy a leer en inglés, se las voy a leer en castellano.
¿Qué puedo quemar? Bueno, quémalo, quémalo todo. Las mentiras feas, el dolor, la vergüenza, las críticas. Las imágenes que corren a través de tu cabeza. Los recordatorios de lo que vos hiciste mal o las pruebas que, no, que para vos, o sea, para ella no logró superar, que no fueron suficientes. El alma de ella la está llamando. Es un tiempo de renacer. Es el tiempo, bueno, de renacer como el fénix, dice acá, desde las cenizas. Y no estar más pegada a su pasado. Es libre, sus alas están listas, solamente las tiene que usar. Tiene que hacer la elección correcta y no dejar que el pasado, no dejar, o sea, que ya esto es cortarlo, que en el pasado no la defina. Bueno, dice, pick your pen, o sea, agarra un lápiz y dice, es como un ejercicio, ¿no? ¿Cuál es el próximo capítulo que te gustaría escribir? Esta es la carta que le sale a ella, ¿no? Bueno, está bien. Creo que las cartas están bastante... La tirada no hay mucho que explicar con las cosas que yo ya expliqué en las preguntas. Está bastante claro todo. Y vamos con... a ver... Templance. Emperador. Torre. Bueno, a los dos la torre creo que sería en el mismo lugar. Sí. Justicia. Fuerza. 6 de bastos. Emperatriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanos mayores. O sea que están pasando cosas importantes acá, ¿eh? Sí, a los dos la torre le salió en el mismo lugar. Y más o menos estamos hablando un poquito más o menos de lo mismo. A ver. Perdón, ¿eh? Bueno. Acá hablamos que... sí se habla de una relación que es estable y seria, pero... o estaba estable y seria. Pero acá la relación saldrá bien, pero otra vez volvemos a la paciencia. O sea, acá hay que tener paciencia. Paciencia, no hay que apurar las cosas. Siempre es como que está remarcado en él. O sea, así también le ha salido a ella, creo yo, pero evidentemente no son los tiempos para apurar las cosas. Bueno, acá me está hablando de un hombre tenso. Puede ser que se haya interrumpido por algún momento la relación, por una ruptura o importantes peleas. Esto es así. Puede ser que haya habido una imposición de criterios de uno sobre el otro, ¿no? En este momento está inestable. Acá la cosa ya empieza a mejorar igual. Acá con la justicia se van a saber las mentiras. Yo creo que hay cosas que ya están pasando. Bueno, se va a reconocer que se ha hecho un mal. Puede ser que se repare esa injusticia. Bueno, tal vez haya una ruptura necesaria para que alguien abra los ojos, ¿eh? Acá también hay un orgullo consciente que sabe que lo está haciendo por orgullo, pero lo hace igual. Ese tipo de actitudes ya acá creo que no van más para con ella. O sea, habría que tratar de sacarlo, pero bueno, es lo que sale en las cartas. Bueno, yo lo que pienso es que va para mejor, se consiga restablecer un equilibrio perdido. Acá vemos que pierde el equilibrio, acá se vuelve a restablecer. Así que creo que dentro de todo puede llegar a pasar no tanto tiempo, dentro de todo bastante rápido. Bueno, 15 a 20 días no es bastante rápido para todo esto. La justicia con la fuerza, bueno. Solo la verdad, acá habla que solo la verdad habla que, o sea, que todo va a volver a su lugar, pero
diciendo solamente la verdad. Y es una relación que tiene que luchar mucho, mucho, mucho para hacerse realidad, pero que realmente vale la pena y no hay que dejarla ir. De eso está hablando esto, ¿eh? Acá la fuerza del 6 de basto, de 6 de basto, que el 6 de basto habla de éxito. Y bueno, la fuerza son dos buenas cartas. Habla de logro, de avances, de recompensas, de reconocimientos. También, vuelvo a repetir, hay que, cuando él tenga halagos por su trabajo, porque acá habla de varias cosas, acá yo creo que también habla un poquito de su trabajo, hay que aceptar los halagos con humildad. Igualmente creo que en general en las dos lecturas habla de la relación de ellos dos, más que nada. Y bueno, acá hay, con el 6 de bastos con Emperatriz, yo creo que habla de una relación sólida, algo que se puede mejorar, que hay un éxito. Yo tiraría una cartita más. A ver. Sí, yo creo que sí, el mundo. Acá el mundo es una buena carta. Así que hay cosas que acá honestamente se pueden arreglar. Solamente hay que hablar con la verdad, no imponer el criterio de uno sobre el otro. Pero bueno, decir la verdad sí o sí o sí, no hay otra cosa. Acá puede ser que la de Jana hable un poquito de trabajo, en lo que se refiere que va a tener éxito en cosas que haga, o reconocimiento en cosas que esté haciendo, pero que eso no lo haga, porque él es de tener mucho orgullo, o sea, y el orgullo a veces le nubla la vista. No, vuelvo a repetir por las que me escuchan, que yo no lo estoy criticando ni juzgando. Es lo que a mí me parece y lo que veo en las cartas. Honestamente no lo hago con ganas de criticarlo. No soy así aparte tampoco. Bueno, vamos a sacar una carta de Hoyo. Le sale la confianza. La confianza vendría a ser precisamente un caballero de copas, que creo que hoy salió en una tirada anterior, en una de las preguntas. Es dar un salto al vacío con absoluta confianza. O sea que él tiene que tener confianza en sí mismo, para dar el paso que le falta dar en esta relación. Sin reservas, sin redes ocultas. Cuando el corazón realmente es inocente y los muros que él crea para protegerse, esto no lo dice Hoyo, yo lo digo, porque acá lo que dicen los muros desaparecen, bueno, uno queda unido al infinito, al universo. En realidad, cuando uno deja caer los muros, es cuando uno puede en realidad confiar y puede amar y dejarse amar. Y vamos a sacar esta. ¿Estoy en el camino correcto? Vuelvo a repetir que está en inglés, se las voy a leer. Dice, a veces una segunda oportunidad, perdemos la confianza en el proceso y nos preguntamos si estamos en el camino correcto. Tenés que saber esto. Estás en el camino correcto. Seguí caminando, seguí creyendo, seguí recordando que sos un alma, que tenés un contrato de almas que está en este momento, digamos, corriendo, ¿no? En cualquier área de tu vida. O sea, lo que quiere decir es que todos venimos con un contrato álmico y todos tenemos algo que hacer en esta vida. Que mientras que estamos vivos, lo tenemos que llevar a cabo. Esto nos cabe a todos. Si vos no lo podés ver, no quiere decir que no sea real. Hoy busca los caminos, tú estás alineado con tu alma, con el propósito de tu alma. Las señales van a aparecer. Bueno, deja que tu nivel de confianza, o sea, que esté lleno, guíe tus próximos pasos. Esto es, en definitiva, lo que les traduje del inglés. O sea,
que tiene que tener confianza, tiene que confiar en el proceso, que él viene con una misión y que aunque él no la pueda ver, esto es así. Que tiene que seguir creyendo. Bueno, evidentemente viene con un contrato álmico como todos, ¿no? Pero acá parecería que está fuertecita la cosa. Esto es lo que sale esta semana. Creo que está bastante en consonancia con lo que salió en las preguntas con respecto a ellos. Y acá lo dejo, así no se hace tan largo porque ya tenemos 1 hora y casi 10 del otro. Veremos qué va saliendo. Pero yo confío que todo esto que ellos están pasando, que era necesario pasar, honestamente yo creo que era necesario pasarlo, porque hay muchas cosas, y hay muchas cosas todavía por aclarar, los impulse para adelante. Bueno, dicho esto, veremos qué hacen. Les mando un beso enorme. Ay, no sé.